La muerte de Julio César en el año 44 a.C. puso punto final a siglos de gobierno republicano en Roma. Un grupo de senadores encabezado por Bruto y Casio creyó que, al eliminarlo, estaban salvando la libertad del Estado. Sin embargo, su conspiración logró exactamente lo contrario. Durante su funeral, el discurso apasionado de Marco Antonio encendió al pueblo y convirtió a César en un mártir. La multitud se volvió contra los asesinos, obligándolos a escapar de Roma. En lugar de restaurar la República, el crimen desató un periodo de caos y nuevas guerras civiles que sumieron al imperio naciente en el desorden. El heredero designado de César, Octavio, supo aprovechar el vacío de poder. Tras derrotar a los ejércitos de los conspiradores y a sus rivales, entre ellos Marco Antonio y Cleopatra, se consolidó como el único líder de Roma. Con el tiempo adoptó el nombre de Augusto y bajo su mando nació el Imperio Romano, el más poderoso de la antigüedad. La muerte de César, pensada como una defensa de la República, terminó siendo su sentencia. El sistema político basado en la participación del Senado fue reemplazado por el poder absoluto de un solo hombre. Así, el asesinato del dictador no restauró la libertad romana, sino que abrió la era de los emperadores. La muerte de Alejandro Magno en Babilonia, en el año 323 a.C., cambió por completo el rumbo del mundo antiguo. Tenía apenas 32 años y no había nombrado un sucesor claro, lo que dejó a su vasto imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, al borde del colapso. Su único hijo, Alejandro IV, nació después de su muerte y su medio hermano, Filipo Arrideo, fue considerado incapaz de gobernar. Esto desató una feroz lucha entre sus generales, conocidos como los diádocos, que convirtieron el sueño de unidad de Alejandro en una serie interminable de guerras. Al principio intentaron mantener el imperio unido bajo un gobierno común, pero las rivalidades personales y la ambición pronto lo fragmentaron. Los territorios conquistados se dividieron en reinos helenísticos, gobernados por antiguos comandantes de Alejandro: Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Asia y Antígono en Macedonia. Aquello que había sido una sola potencia mundial se transformó en tres grandes reinos enfrentados. Con su muerte también se desvanecieron los grandes proyectos del conquistador, la expansión hacia Arabia, la fusión de Oriente y Occidente y la creación de nuevas ciudades monumentales. Sin su liderazgo, el ideal de un imperio multicultural se derrumbó. Aún así, el legado de Alejandro sobrevivió en la cultura helenística, que difundió el arte, la lengua y la ciencia griegas por todo el Mediterráneo y Asia durante siglos. Su fallecimiento no solo terminó con su dinastía, sino que marcó el paso de una era unificada a un mundo de reinos rivales que definiría la historia antigua. La campaña de Atila el Huno en Italia, en el año 452, dejó tras de sí un rastro de destrucción y miedo. Sus tropas arrasaron ciudades como Aquilea y avanzaron hasta las cercanías de Roma, provocando el pánico entre la población. Miles de personas huyeron hacia el norte, refugiándose en los pantanos y lagunas del Adriático, donde más tarde surgiría la ciudad de Venecia. El avance de Atila se detuvo cerca del río Po, probablemente por una combinación de hambre, enfermedades y escasez de suministros. El emperador Valentiniano III envió entonces una delegación para negociar la paz, encabezada por el Papa León I. Sorprendentemente, Atila aceptó retirarse, quizá por presiones del Imperio Romano de Oriente o por supersticiones sobre malos augurios que interpretó como señales divinas. Al año siguiente, en 453, tras celebrar una boda con una princesa llamada Íldico, Atila murió de forma repentina durante la noche. La versión más aceptada señala una hemorragia interna o nasal mientras dormía ebrio, aunque con el tiempo surgieron rumores de asesinato. Su muerte desató el caos dentro del Imperio Huno. Sus hijos se enfrentaron entre sí por el poder, dividiendo el territorio y provocando rebeliones entre los pueblos sometidos. En el 454, las fuerzas hunas fueron derrotadas en la batalla de Nedao, donde murió Elac, el hijo mayor de Atila. Años después, nuevas derrotas, incluida una invasión fallida en 468 y la muerte de Dengizik, otro de sus hijos, sellaron el fin definitivo del dominio huno en Europa. La desaparición de Atila puso punto final al terror que había infundido su nombre. Con él murió también la última gran amenaza para el moribundo Imperio Romano y comenzó una nueva etapa en la que Europa se fragmentaría entre reinos germánicos. La muerte de Gengis Khan en el año 1227 marcó el inicio del declive del imperio más extenso que el mundo había conocido. Antes de morir, el gran conquistador designó a su tercer hijo, Ogedei, como sucesor, confiando en su temperamento equilibrado y su capacidad para gobernar. Esa decisión parecía garantizar la estabilidad, pero con el tiempo se reveló insuficiente.
Aunque Genghis había señalado un heredero, también repartió enormes territorios entre sus otros hijos. Estas posesiones, conocidas como apanages, se convirtieron en dominios casi autónomos, gobernados como si fueran reinos propios. Mientras Genghis y Ogedei vivieron, su autoridad mantenía la unidad, pero tras su muerte, las rivalidades familiares comenzaron a fracturar el imperio desde dentro. Sin un sistema claro para elegir nuevos grandes Khanes, cada rama de la familia reclamó su derecho al poder. La lucha por el control desembocó en la creación de 4 grandes kanatos: el de la Horda de Oro en Rusia, el de Chagatai en Asia Central, el Ilkhanato en Persia y el Imperio Yuan en China. A veces cooperaban, pero con frecuencia se enfrentaron entre sí, debilitando la estructura que Genghis había construido. Esta división acabó con la Pax Mongólica, el periodo de estabilidad que había permitido el comercio y el intercambio cultural a través de Eurasia. Sin una autoridad común, las rutas seguras se disolvieron y el mundo volvió a fragmentarse. Con el paso de los siglos, los antiguos dominios mongoles fueron absorbidos por nuevas potencias. La dinastía Ming recuperó el control de China, el Imperio Otomano se expandió sobre las ruinas de Asia Central y el Principado de Moscovia se fortaleció en el norte. La muerte de Genghis Khan no solo cerró una era de conquistas, sino que mostró cómo incluso el imperio más formidable podía desmoronarse desde dentro. En el año 1377, el Papa Gregorio XI tomó una decisión histórica: trasladar el papado de nuevo a Roma después de casi 7 décadas en las que la sede de la Iglesia había permanecido en Aviñón, Francia. Con este acto puso fin a una etapa de fuerte influencia francesa sobre la Iglesia, pero al mismo tiempo desató graves conflictos en Italia. Para administrar los territorios pontificios, Gregorio nombró a numerosos funcionarios franceses, lo que enfureció a las ciudades italianas que veían en ello una invasión extranjera de su autoridad. La tensión culminó en la llamada Guerra de los Ocho Santos, 1375-1378, una rebelión encabezada por Florencia contra el poder papal. Gregorio XI murió poco después de regresar a Roma, en 1378, y su fallecimiento provocó un vacío político y religioso. Durante el cónclave siguiente, los cardenales eligieron al Papa Urbano VI, un italiano. Sin embargo, muchos afirmaron que la elección había sido forzada por la presión del pueblo romano, que exigía un papa local. En respuesta, un grupo disidente de cardenales eligió a otro pontífice, Clemente VII, que volvió a instalarse en Aviñón. Así comenzó el Cisma de Occidente, una fractura en la Iglesia Católica que duró casi 40 años. Durante ese tiempo coexistieron 2 papas, cada uno con sus propios seguidores, entre los reinos de Europa. La crisis empeoró en 1409, cuando el Concilio de Pisa, intentando resolver el conflicto, eligió a un tercer papa. Los otros 2 se negaron a renunciar, agravando la división. El caos terminó finalmente en el Concilio de Constanza, 1414-1418, donde los 3 pontífices fueron depuestos o renunciaron y fue elegido un nuevo papa, Martín V, como único líder legítimo. Aunque la unidad se restauró, el prolongado cisma dañó profundamente la credibilidad del papado. Su pérdida de autoridad abrió paso a nuevas corrientes reformistas dentro de la Iglesia, entre ellas el conciliarismo, que más tarde influiría en el surgimiento de la Reforma protestante. Carlos el Temerario, duque de Borgoña, fue uno de los hombres más ambiciosos y poderosos de la Europa del siglo XV. Bajo su gobierno, el ducado borgoñón se convirtió en un estado próspero y militarmente formidable, situado estratégicamente entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos soñaba con transformar Borgoña en un reino independiente que uniera los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, regiones que en su tiempo formaban parte de su vasto dominio. Aunque su territorio seguía teóricamente subordinado al rey de Francia y al emperador alemán, en la práctica Borgoña actuaba como una potencia autónoma. De haber consolidado sus conquistas, habría surgido un nuevo y poderoso estado en el corazón de Europa. Pero su ambición lo llevó a la guerra. En 1477, mientras intentaba tomar la región de Lorena, fue derrotado y muerto por mercenarios suizos durante la batalla de Nancy. Su cuerpo fue hallado días después, mutilado en el campo de batalla. Con su muerte y sin un heredero varón, su sueño político se desmoronó. Las ricas posesiones borgoñonas pasaron a su hija, María de Borgoña, que pronto se convirtió en la mujer más codiciada de Europa. María se casó con Maximiliano de Habsburgo, heredero del imperio, y con ello selló una alianza que cambió la historia europea. Los Habsburgo heredaron Borgoña y más tarde también España, convirtiéndose en una de las dinastías más poderosas del mundo.
La prosperidad de los Países Bajos, además, financió buena parte de su expansión hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, el dominio habsbúrgico también sembró las semillas de la rebelión. Bajo el reinado de Felipe II, los Países Bajos se alzaron contra la represión y dieron origen a la República Holandesa. Si Carlos el Temerario hubiera sobrevivido y tenido un hijo, Europa podría haber sido muy distinta. Un reino borgoñón fuerte e independiente quizá habría equilibrado el poder entre Francia y Alemania, alterando por completo el mapa político del continente. La muerte del príncipe Arturo de Inglaterra en 1502 cambió el destino político y religioso del país de una manera que nadie podía prever. Hijo mayor del rey Enrique VII y heredero al trono, Arturo falleció repentinamente a los 15 años, apenas unos meses después de haberse casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Su muerte dejó a la joven viuda en una situación incierta hasta que el trono pasó a su hermano menor, Enrique VIII. Con el tiempo, el nuevo monarca se casó con Catalina para mantener la alianza con España, pero el matrimonio se volvió problemático al no lograr un heredero varón que asegurara la continuidad de la dinastía Tudor. Convencido de que su unión estaba maldita, Enrique pidió al Papa Clemente VII la anulación del matrimonio, argumentando que iba en contra de la ley divina casarse con la esposa de un hermano fallecido. El Papa se negó, temeroso de enfrentar la presión del poderoso emperador Carlos V, sobrino de Catalina. Esa negativa encendió uno de los conflictos más trascendentales de la historia británica. Enrique rompió definitivamente con Roma, declaró su independencia religiosa y fundó la Iglesia de Inglaterra, con el rey como su máxima autoridad espiritual. Lo que comenzó como una cuestión matrimonial se convirtió en una revolución religiosa que transformó Europa. El surgimiento del anglicanismo marcó el inicio de la Reforma inglesa, provocando siglos de tensiones entre católicos y protestantes. Aquellas divisiones se intensificarían con el tiempo y acabarían alimentando las causas de la Guerra Civil Inglesa en el siglo XVII. Así, la temprana muerte del joven Arturo, un príncipe casi olvidado, desencadenó una cadena de acontecimientos que rompió la unidad de la cristiandad occidental y redefinió el poder de los monarcas frente a la Iglesia. Cuando Hernán Cortés y sus tropas españolas llegaron a Tenochtitlán en 1519, el emperador Moctezuma II los recibió con cautela y respeto, pero aquella prudencia pronto se convirtió en su perdición. Los conquistadores lo tomaron prisionero dentro de su propio palacio y aunque seguía siendo el rostro visible del poder, su autoridad real había desaparecido. En público, los españoles fingían honrarlo como soberano, pero en realidad lo utilizaban como una herramienta política para mantener a raya a los nobles mexicas y evitar levantamientos. Su aparente sumisión, ya fuera fruto del miedo o de la manipulación, provocó el rechazo de muchos de sus súbditos, que comenzaron a verlo como un títere de los invasores. En 1520, mientras intentaba apaciguar una revuelta provocada por una masacre cometida por los españoles en su ausencia, Moctezuma fue asesinado. Las versiones difieren. Algunos cronistas sostienen que fue herido por su propio pueblo, que le arrojó piedras y flechas. Otros afirman que fueron los españoles quienes acabaron con su vida para impedir su liberación. Su muerte selló el colapso del entendimiento entre aztecas y conquistadores. Tras su fallecimiento, el trono pasó a su hermano Cuitláhuac, quien intentó organizar la resistencia, pero murió poco después, víctima de la viruela introducida por los europeos. El mando recayó entonces en Cuauhtémoc, que encabezó la defensa final del imperio durante el asedio de Tenochtitlán. Menos de un año después, en 1521, la ciudad cayó y con ella el imperio azteca. El asesinato de Moctezuma marcó el fin de la independencia indígena y el inicio del dominio colonial español en México, un cambio que transformaría para siempre la historia del continente americano. En el año 1532, el emperador Atahualpa, último soberano del imperio inca, cayó víctima de una de las traiciones más decisivas de la historia. El conquistador Francisco Pizarro lo invitó a una reunión en Cajamarca, supuestamente para dialogar en paz, pero en realidad se trataba de una emboscada cuidadosamente planeada. Durante el encuentro, los españoles atacaron por sorpresa y capturaron al inca, aprovechando el desconcierto de su séquito. Para recuperar su libertad, Atahualpa ofreció un rescate colosal, llenar una sala de oro y 2 de plata, una cantidad jamás vista en América. Durante meses, sus súbditos cumplieron la promesa, enviando tesoros desde todos los rincones del imperio. Pero una vez reunido el botín, los conquistadores incumplieron su palabra. Atahualpa fue sometido a un juicio falso bajo cargos de idolatría y rebelión y finalmente ejecutado por estrangulamiento en 1533. Su muerte dejó al Tahuantinsuyo sin un líder legítimo.
El vacío de poder desató divisiones internas que los españoles aprovecharon para avanzar sin resistencia significativa. Pizarro colocó en el trono a gobernantes títeres como Túpac Hualpa y más tarde Manco Inca, que intentaron organizar rebeliones pero terminaron derrotados o traicionados. La ejecución de Atahualpa marcó el fin del poder político inca y el comienzo del dominio español en los Andes. El oro y la plata de su rescate fueron enviados a Europa, donde ayudaron a financiar la expansión del Imperio español y su supremacía durante los siglos siguientes. Mientras tanto, entre los pueblos indígenas comenzó a difundirse una esperanza legendaria, el mito del Incarri, que decía que Atahualpa algún día regresaría para liberar a su pueblo y restaurar el equilibrio perdido. Pero la realidad fue otra. Con su muerte desapareció la última posibilidad de que el Imperio Inca sobreviviera como una civilización independiente. El asesinato de Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, fue uno de los momentos más decisivos de la historia moderna. Ocurrió la noche del 14 de abril de 1865, apenas 5 días después del fin de la Guerra de Secesión. Mientras asistía a una obra en el Ford's Theater de Washington, Lincoln fue disparado en la cabeza por John Wilkes Booth, un actor sureño simpatizante de la Confederación. El presidente murió al amanecer del día siguiente, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense asesinado. Booth y sus cómplices intentaban provocar el caos asesinando a varios líderes del gobierno, pero su plan fracasó. Aunque Lincoln murió, los demás objetivos sobrevivieron y Booth fue abatido días después. La muerte del presidente cambió el rumbo de la reconstrucción nacional. Lincoln había propuesto una reintegración pacífica del sur y la abolición definitiva de la esclavitud, pero su sucesor, Andrew Johnson, adoptó políticas más ambiguas que frenaron los avances en los derechos civiles de los afroamericanos. El asesinato tuvo también un profundo impacto simbólico. Lincoln fue elevado a la categoría de mártir de la unión y la libertad, y su figura se convirtió en un emblema moral de la nación. Su ausencia permitió el surgimiento de la segregación racial y grupos como el Ku Klux Klan, aunque su legado inspiraría más tarde a los movimientos por la igualdad. El disparo en aquel teatro no solo acabó con un hombre, sino con la posibilidad de una reconciliación más justa y duradera. Fue una muerte que redefinió el destino de los Estados Unidos y marcó el rumbo político del siglo XIX. En la madrugada del 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II, su familia y algunos de sus sirvientes fueron despertados con la excusa de que serían trasladados a un lugar más seguro. Sin embargo, fueron conducidos al sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, donde el oficial bolchevique Yakov Yurovsky les comunicó que serían ejecutados. Los bolcheviques buscaban eliminar cualquier posibilidad de restaurar la monarquía y enviar un mensaje claro. La era del Imperio ruso había llegado a su fin. Justificaron la ejecución como una forma de vengar el sufrimiento del pueblo ruso durante el reinado del zar, marcado por la represión y las derrotas militares. El asesinato de la familia imperial se convirtió en un punto de ruptura histórica. Con la dinastía Románov destruida, desapareció cualquier opción de una monarquía constitucional similar a la británica, que algunos reformistas aún consideraban posible. La desaparición del zar creó un vacío de poder que permitió a los bolcheviques consolidar su control absoluto y establecer un Estado comunista de partido único, primero bajo Lenin y más tarde bajo Stalin. Ese nuevo régimen transformó completamente la política rusa y moldeó los acontecimientos del siglo XX, influyendo directamente en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. La muerte de Nicolás II no solo puso fin a 3 siglos de dominio de los Románov, sino que también marcó el nacimiento de una nueva Rusia, una nación ideológicamente distinta, forjada a partir de la revolución y la violencia política. Mohammad Reza Pahlavi, último Shah de Irán, murió en el exilio en Egipto en 1980 tras sufrir una infección mortal derivada de una operación. Su fallecimiento cerró definitivamente la etapa de la monarquía iraní, derrocada un año antes por la Revolución Islámica de 1979. El Shah había gobernado con mano dura durante casi 4 décadas, apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Aunque promovió la modernización del país y el crecimiento económico, su régimen fue acusado de autoritarismo, represión política y corrupción. La Savak, su temida policía secreta, se hizo famosa por la vigilancia, la censura y las torturas a opositores. A medida que aumentaba la desigualdad social y el descontento religioso, las reformas impulsadas por Pahlavi, especialmente la occidentalización forzada y la reducción del papel del Islam, fueron vistas como un ataque a las tradiciones iraníes. También se le reprochaba su vida lujosa,
los gastos excesivos en celebraciones reales y la concentración del poder en su figura. Cuando las protestas populares se intensificaron en 1978, el Shah perdió el apoyo del ejército y se vio obligado a abandonar el país en enero de 1979. Poco después, el líder religioso Ruhollah Jomeini regresó del exilio y estableció la República Islámica de Irán, poniendo fin a más de 2500 años de monarquía persa. Mohammad Reza Pahlavi pasó sus últimos meses viajando entre distintos países hasta ser acogido por Anwar el Sadat en Egipto, donde murió en el exilio. Su vida y su caída marcaron el inicio de una nueva era para Irán, el paso de una monarquía prooccidental a un estado teocrático, cuyo impacto político y religioso aún define al país hoy. El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, se convirtió en la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. El atentado cometido en Sarajevo por el nacionalista serbio Gavrilo Princip fue interpretado por Viena como una provocación directa de Serbia. El gobierno austrohúngaro respondió enviando un ultimátum con condiciones imposibles de aceptar. Cuando Serbia rechazó algunas de ellas, Austria-Hungría declaró la guerra, activando una compleja red de alianzas militares que transformó el conflicto en una guerra global. Alemania respaldó al Imperio Austrohúngaro, mientras que Rusia, Francia y posteriormente Gran Bretaña acudieron en defensa de Serbia. En cuestión de semanas, Europa se vio envuelta en una guerra total, marcada por nuevas armas, trincheras interminables y una devastación sin precedentes. Durante los 4 años que duró el conflicto, murieron más de 16 millones de personas y el mapa político del continente quedó irreconocible. Al finalizar la guerra, 4 grandes imperios, austrohúngaro, otomano, alemán y ruso, colapsaron, dando paso a nuevas naciones y tensiones fronterizas. El Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones a Alemania, alimentando el resentimiento y las condiciones que 2 décadas más tarde facilitarían el ascenso del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. La muerte de Francisco Fernando fue, en apariencia, un hecho aislado, pero sus consecuencias transformaron por completo el siglo XX, marcando el comienzo de la era moderna de los conflictos globales. En 1951, una mujer afroamericana llamada Henrietta Lacks acudió al Hospital Johns Hopkins de Baltimore para tratarse un cáncer de cuello uterino. Sin su conocimiento ni consentimiento, los médicos tomaron muestras de su tumor. De esas células nacería algo que cambiaría la medicina para siempre. Los investigadores descubrieron que las células de Lacks podían sobrevivir y multiplicarse indefinidamente fuera del cuerpo humano, algo nunca visto hasta entonces. Fueron denominadas células HeLa, por las primeras letras de su nombre y apellido, y se convirtieron en una herramienta esencial para la ciencia moderna. A partir de ellas, se lograron avances decisivos: la vacuna contra la polio, nuevos tratamientos contra el cáncer, el mapeo del ADN e incluso investigaciones sobre virus como el VIH y el COVID-19. Las células HeLa se distribuyeron por todo el mundo y se usaron en millones de experimentos, generando una industria biotecnológica de enorme valor. Sin embargo, la familia de Henrietta no supo nada durante décadas. Recién en los años 70 descubrieron que el legado científico de su madre había sido utilizado sin autorización, lo que abrió un intenso debate sobre ética médica, consentimiento informado y derechos de los pacientes. En 2013, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH, firmaron un acuerdo con los descendientes de Lacks, otorgándoles participación en las decisiones sobre el acceso a los datos genéticos de las células. Su historia impulsó la creación de nuevas normas sobre la protección de información biológica y se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la transparencia en la ciencia. Henrietta Lacks nunca llegó a saberlo, pero su cuerpo dio origen a una revolución médica que aún salva vidas en todo el mundo. Si te ha gustado este repaso por las muertes que cambiaron el rumbo de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como este.